Hola amigos, soy el Dr. Meraz y hoy les quiero comentar que el coronavirus ha puesto en cuarentena al deporte mundial. ¿Cuáles son las implicaciones que ha habido hasta este momento del coronavirus y la enfermedad del COVID-19 a nivel mundial? Obviamente ya se suspendieron las eliminatorias en Asia para el mundial. También se suspendieron todos los juegos de ATP Master en el tenis. Se suspendieron también los grandes premios en Asia y probablemente está por suspenderse el de Australia. Ya McLaren dijo que se retira, que no va a acudir por precaución de la enfermedad del coronavirus. Y en Europa, donde se pensaba que nada más Italia estaba involucrada, donde ya sabemos que Italia está en cuarentena porque ha cerrado sus fronteras a 60 millones de habitantes y ha suspendido todo tipo de actividad deportiva. El día de hoy también ya sabemos que en España han tomado medidas y se suspende la Liga Española al menos por 2 semanas. Y muchas otras actividades de básquetbol también se suspenden en España y se están tomando medidas más enérgicas. Por otro lado, en América ya la Conmebol pidió que se suspendieran las eliminatorias mundialistas también por el coronavirus. Y aunque sabemos que en América hay menos casos que en Europa y Asia, se están tomando también medidas pertinentes al tema de la pandemia. Ayer ya fue denominado esto como pandemia, que significa que la epidemia no solamente está en un país, está en diferentes países y ahora está en los 5 continentes, lo que lo convierte en una pandemia. Bueno, en Estados Unidos se suspenden los vuelos de Europa a Estados Unidos por un mes. Y en actividades deportivas, pues ya la NBA suspendió la liga. La Major League Baseball está por tomar medidas al respecto. La MLS está viendo si pone los juegos a puerta cerrada o también la suspende. En fin, poco a poco se están tomando medidas. En México, por ejemplo, lo que se ha hecho es que se suspende a partir de ayer los saludos al inicio de los partidos, ¿no? Porque sabemos que es una forma de transmisión, los saludos de mano. Entonces sí está afectando al deporte y desgraciadamente el deporte mundial está en cuarentena por el coronavirus. Pues el coronavirus es un virus catalogado como SARS-CoV-2. Ya había habido en otras ocasiones, en el 2013, el virus del SARS coronavirus que afectó a Asia, principalmente China, transmisión de los gatos en aquella ocasión hacia el humano. Y después vino el MERS coronavirus que fue en Medio Oriente en 2013. Ahora tenemos un nuevo coronavirus que se cree que mutó del murciélago o del pangolín a través del contacto con los humanos allá en Wuhan, China. Pero este coronavirus cuando llega al humano, causa una enfermedad que se llama COVID-19, es decir, enfermedad por nuevo coronavirus 2019. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del COVID-19, de la enfermedad por coronavirus? Pues principalmente son muy parecidos a un resfriado común. Y esto tiene mucho que ver con qué tipo de edades afecte. Los grupos más vulnerables para esta enfermedad del COVID-19 son los extremos de la vida. Mayor de 60 años, adultos mayores con enfermedades crónicas como cardiopatías o problemas del corazón, neumopatías, enfermedades de los pulmones, problemas de baja de sus defensas, diabetes, hipertensión, obesidad, tratamientos con cáncer. Todas esas personas son los más vulnerables. No es lo mismo que los síntomas en una persona joven sean parecidos a un resfriado común a una persona de esta edad que se puede manifestar también con problemas respiratorios severos y que termine en una neumonía. Entonces hay que ver que también los extremos, por ejemplo menores de 5 años, también pueden resultar afectados. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Es con una prueba de reacción en cadena de la polimerasa que se llama PCR y que en México afortunadamente se tiene desde hace muchísimo tiempo y es uno de los primeros países en América Latina que empezó a tomar las precauciones necesarias para esta pandemia que hoy en día ya se ha catalogado así por la Organización Mundial de la Salud. Eso lo pueden hacer en hospitales ya que están reconocidos por la Secretaría de Salud, que tienen la prueba específica. No en todos los hospitales hay,
hay un número telefónico de 01800 de la Secretaría de Salud donde pueden hablar y preguntar. Desgraciadamente las fake news de las redes sociales, por ejemplo la unidad de inteligencia epidemiológica de un correo que empezó a salir o en un forward en WhatsApp que decía que iban a tu casa, te hacían la prueba. Eso no es cierto, no es cierto. Realmente eso de la unidad de inteligencia epidemiológica surgió para los casos que venían importados, los primeros casos. Eso es lo que se debe hacer, informarse de forma adecuada y no creerse todos los fake news que hay en las redes sociales, que desgraciadamente son demasiados, y uno como parte de esos medios de comunicación está uno obligado a leer, porque pues, por ejemplo yo soy traumatólogo, pero me pongo a leer, a estudiar de una buena fuente, y todo lo que le estoy diciendo viene en la página de la Secretaría de Salud, donde viene bien informado exactamente qué hacer y qué no hacer, mitos y realidades del coronavirus. Ahora, otra de las preguntas muy interesantes que me preguntan inclusive mis propios pacientes aquí en un hospital del sur de la ciudad es ¿por qué México no toma las medidas como las que ha tomado Estados Unidos de cerrar los vuelos, de tener más controles en los aeropuertos, de suspender la liga, de suspender muchas actividades deportivas, inclusive actividades multitudinarias? ¿Por qué? ¿Por qué México siempre tiene que reaccionar tarde? La respuesta es muy sencilla. Estados Unidos no es lo mismo que México, y epidemiológicamente, es decir, el número de casos que hay ahorita en Estados Unidos no es el número de casos que hay en México. En México se tomaron medidas desde hace casi 3 meses, se está informando diariamente, y me consta porque yo he leído ese tipo de notificaciones y actualizaciones por el solo hecho de ser médico, y porque sé que tarde o temprano iba a afectar a la actividad deportiva. Ahora, para mucha gente que pide que ya también en México se suspendan partidos, se suspenda la liga, pues no es el caso, porque esta situación en cuestión de epidemiología se tiene que catalogar dependiendo del número de casos. Hoy en día, que estamos a 12 de marzo, en México se tienen 12 casos confirmados con infección por coronavirus, de los cuales los pacientes no están graves, están en observación y en aislamiento. Nada más, ninguno de ellos está grave, ninguno de ellos está en riesgo de morir hasta ahorita. Entonces, en base a que estamos en el primer escenario, en el primer estadio de la enfermedad, donde se cuentan los casos por decenas nada más, no se pueden tomar medidas extremas como en Estados Unidos, que ya son casos por centenas. Estados Unidos tiene más de 400 casos. Entonces, cuando nosotros en México lleguemos a eso, entonces se tomarán medidas. Porque ustedes han de saber que si se suspende una actividad deportiva multitudinaria teniendo 12 casos, se genera mayor pánico en la población. Entonces todo esto va escalonado. Probablemente vayamos a llegar a la infección comunitaria, es decir, donde ya sean casos por centenas y donde ya no sean casos importados, sino aquí mismo se empieza a propagar el virus. Entonces sí se empezarán a suspender los partidos, la liga, las actividades multitudinarias normalmente que hay, ¿no? Maratones, conciertos, en fin, muchísimos eventos de este tipo. Por último, ¿qué hacer en el ámbito deportivo para prevenir que esta infección se propague? Se pueden hacer muchísimas cosas, pero las dudas que yo veo en general en la población, en los medios de comunicación, primero es que no debemos de entrar en pánico, porque si bien este virus se propaga muy fácilmente, solamente menos de 2% tiene la mortalidad en personas únicamente con edades vulnerables, adultos mayores y con enfermedades crónicas. La mayoría de la población prácticamente no va a tener ningún problema más que algo similar a un resfriado o similar a una influenza, que ya sabemos cómo debemos de tratarla. O sea, también hay que tomar las medidas de que pues, no contagiar la influenza. De ese lado no tenemos que entrar en pánico ni compras de pánico, porque tampoco es necesario. Ahorita, gracias a Dios, en México la propagación del virus se ha estado controlando, y lo que debemos de hacer principalmente es cuidarnos y tener medidas de higiene personal.
Esas medidas de higiene ya se ha comentado hasta el cansancio por todos lados. Lo principal es lavarse las manos frecuentemente, por lo menos 18 a 20 segundos con agua y jabón. Segundo, al toser o estornudar por algunos síntomas similares a la gripe, hay que hacerlo en el ángulo del codo. Esto es para evitar que el virus se propague más allá. Y por otro lado, evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos con las manos. Y yo les diría que si me preguntan si hay un riesgo de ir a un partido de fútbol ahorita, si hay que irse con cubrebocas o no hay que ir o qué hay que hacer, yo les diría que ahorita México no está para tomar esas medidas. Se puede ir al partido sin ningún problema, pero también es bueno decir que la gente que podría tener mayor riesgo en caso de que hubiera por ahí algún portador asintomático, que es poco factible porque México no tiene ahorita el índice de propagación que tiene Estados Unidos o Europa. La gente de riesgo son pacientes con obesidad, pacientes con cardiopatías, problemas del corazón, problemas de los pulmones, bajas defensas como gente que toma tratamientos de quimioterapia o gente que fuma pues de una forma muy frecuente. Esos son los grupos de riesgo, los niños menores de 5 años que no deberían de ir y mejor quédense en casa. Esa es pero claro que hay un riesgo, pero más para esa gente. Para la demás gente, el riesgo ahorita, hoy en día, 12 de marzo, es muy poco. Así que no hay que entrar en pánico. Y por otro lado, yo diría que otra arma muy importante es desinfectar todas las áreas comunes, las mesas, las agarraderas de las puertas, los pasamanos, los botones en los elevadores, todas las áreas de uso común que toda la gente está tocando, hay que desinfectarlas de preferencia. Y si no se pueden lavar las manos, muchas veces el gel satinizante de más del 70% de alcohol es muy bueno. Pero otra arma muy importante para evitar la propagación del coronavirus es que tú estés bien informado. Porque si no estás bien informado y transmites tu miedo a la población, entonces estás también siendo un factor de propagación del virus. Así que te invito a que te informes. Y nuevamente los invito yo a que chequen el micrositio de la Secretaría de Salud, donde viene información para la población general e información para el personal de salud como nosotros. Entonces, infórmense bien, infórmense adecuadamente y no entren en pánico. Ese es el mayor consejo. Ahora, por otro lado, yo les diría que si quieren saber todo lo que ha afectado el deporte y que seguirá afectando conforme pasen los días o semanas, lo pueden encontrar en nuestra página de espn.com.mx. Y también a través de mis redes sociales estaré actualizando este tipo de situaciones del coronavirus y la enfermedad del COVID-19. Por lo pronto, hoy termino diciendo que desgraciadamente el coronavirus ha puesto en cuarentena al deporte mundial. Hasta la próxima.